Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos reunidos en nuestros webinars de la tarde de los martes. Como Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, es un honor tener a los invitados que tenemos hoy. Damos las gracias a nuestro fondo financiador PTC y Pfizer por darnos la posibilidad de tener estos encuentros sin conflicto de interés y manejar temas tan importantes como hablar de AYEPI, por qué es importante tenerlo en cuenta y por qué es importante trabajar en él y volver nuevamente a apropiarlo y utilizar las nuevas herramientas que tiene. Vamos a hablar entonces en este webinar de la actualización de AYEPI clínico como herramienta fundamental para el cuidado de la primera infancia. Vamos a tener en primera instancia a la doctora Natalia Munart. La doctora Natalia Munart es la creadora y mamá de esta nueva fase de AYEPI clínico, que nos va a brindar la posibilidad de aplicarlo en nuestra práctica diaria y es fundamental para todo lo que vamos a hacer. Vamos a tener también la presentación de la doctora Gloria Troncoso, que la doctora Troncoso es pediatra neonatóloga, líder médico de cuidado intensivo neonatal de la Fundación Cardioinfantil y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Neonatología, que va a reemplazar a la doctora Clara Galvis, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que nos manda muy bien representados aquí a la doctora Troncoso. Y vamos a tener a la doctora Marta Beltrán, que Marta Beltrán, además de ser la jefe de pediatría, la que maneja el servicio de pediatría de la clínica del Country, es mamá de AYEPI de muchísimos años y es un honor entonces tenerlas a ustedes acá. Me acompaña en el micrófono también la doctora Graciela Zamora, que además de ser la vicepresidente de la Junta, es una gran líder y promotora de AYEPI desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces es muy importante que veamos cómo vamos a poderlo aplicar nosotros acá desde Bogotá y en todas partes del país. Muchas gracias a todos por estar acá. Doctora Munar, te doy el micrófono para que nos acompañes en esta presentación. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto estar en este espacio y compartir nuevamente con unas pediatras tan queridas y tan especiales que han podido también acompañar y respaldar este proceso. Y obviamente pues muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por abrir este espacio para contar qué tenemos de nuevo para los pediatras, para los médicos y para todos los profesionales de salud que realizan la atención de los niños y las niñas en los territorios, que es donde nos hemos pensado que tiene mucha fuerza esta estrategia. Entonces, bueno, como me presentaste previamente, pues soy pediatra, soy salubrista y hago parte del grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. He tenido el gusto de liderar esta actualización de la estrategia y quisimos hacer algo nuevo, por lo tanto, estamos como a la vanguardia y la estrategia actualmente se presenta como un sistema web informativo. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman que están viendo, pues bueno, voy a compartir la pantalla completa porque voy a estar pasando por los contenidos de la herramienta. En este momento estoy en la presentación de PowerPoint. Perfecto, está. Listo. Bueno, entonces, esta actualización nos da este marco que es la herramienta de apoyo para el abordaje inicial de las condiciones prevalentes en la primera infancia. Ha habido algunos ajustes y esta es nuestra primera versión en el cual no solamente hemos querido hacer ese marco de la mirada hacia la enfermedad, sino incluir diferentes condiciones. ¿Y quién es el centro? Pues el centro son las niñas y los niños, específicamente de primera infancia, los que están dirigidos estos contenidos de la actualización. Y hemos querido reseñar esto, digamos, es algo que presentamos para el lanzamiento que se dio la semana pasada en el Ministerio de Salud. Y es que ellos están en el centro, le apuntamos a unos resultados en salud y todo lo que trabajemos en lo que es atención integral tiene que llegar a los niños y tiene que verse reflejado en esos resultados en salud. Entonces, ustedes ven acá los resultados en salud, son niños que se desarrollan adecuadamente, niños que son alimentados con lactancia materna, niños con adecuado estado de salud auditivo, comunicativo, con personas cuidadoras con prácticas para el cuidado de la salud, la crianza promotora. Y digamos que ya si nos centramos en estas estrategias, pues le apuntamos a esos niños y niñas sin morbimortalidad evitable.
y que se les detecta tempranamente los riesgos. Por eso hemos resaltado estos dos resultados en salud. ¿Y dónde está un poco parada la estrategia en este momento? Entonces, no trajimos a los niños en el centro siempre, los que son los sujetos de derechos a quien tiene que llegar la atención. Y ustedes saben que, digamos, en esa sombrilla grande que tenemos de la ley estatutaria en salud, la política de atención integral en salud, y luego esos ordenadores que son las rutas integrales de atención en salud, donde tenemos esa ruta madre, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que es como ese caminar por donde transcurrimos todos desde la primera infancia y a medida que vamos creciendo en la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, pues viene, digamos, esas atenciones de valoración integral, detección temprana, protección específica, educación para la salud. Pero los niños, digamos, aunque quisiéramos que toda su atención se diera en la promoción y mantenimiento de la salud, pues indiscutiblemente van a venir las condiciones, van a venir patologías. Por lo tanto, debemos tener esas estrategias, herramientas y demás que permitan apuntarle a esa atención integral y a esos resultados en salud. Y es aquí donde vino digamos, este reto, porque fue un reto en medio de la pandemia, de empezar a pensar cómo llegaría a los profesionales de la salud un desarrollo tecnológico, porque nos tocó migrar todo lo que fue pantallas a la virtualidad. En algún momento decíamos, no, el papel podía transmitir el virus. Entonces dijimos, no, pues vámonos con un sistema web informativo. ¿Y qué tenemos que traer acá? Pues los contenidos de las guías de práctica clínica, pero tuvimos que pasar por un proceso de revisión de muchas de ellas porque estaban, digamos, algunos de esos contenidos tenían que entrar en un proceso de actualización. Teníamos normatividad vigente, desnutrición, tuberculosis, demás, entonces dijimos, tenemos que articularlo con los desarrollos del país y con la apuesta del país, que son las rutas integrales de atención en salud. Y bueno, tenemos, digamos, en el marco de ese mismo atención integral, pues cómo seguirla, y está puesto, digamos, en los sistemas de información, la parte promocional en la resolución 202, que nos dice los niños que están asistiendo a valoración integral, cómo está su vacunación, cómo está su desarrollo, demás. Pero además tenemos este sistema integral en el marco de la política de Estado, porque nosotros no podíamos apuntar a unos resultados en salud solo con las atenciones en salud, porque los niños, para que se desarrollen adecuadamente, necesitan tener una educación de calidad, unos espacios recreativos, acceso a materiales de cultura y demás. Entonces les hacemos seguimiento en el sistema de desarrollo integral para la primera infancia, es DIPI. Entonces quería dar como ese marco, porque el país ha avanzado en muchas cosas hacia la atención integral. Tenemos unas deudas grandísimas en otras cosas. Sabemos, por ejemplo, que la valoración integral está, que era lo que llamaban antes crecimiento y desarrollo, está muy por debajo de las coberturas, no se ha podido levantar. Estamos intentando levantarnos en el 2019, pero posteriormente con la pandemia, el cierre de los servicios y posteriormente la desconfianza de la consulta, pues tuvimos unas coberturas muy bajas. Pero entonces en todo esto, pues viene este reto de traer estos contenidos actualizados para la atención, digamos, dada la gestión del riesgo cuando se presenten esas condiciones prevalentes. Entonces, en acompañamiento con la Organización Panamericana de la Salud, quienes han sido nuestros aliados estratégicos y que tienen, digamos, también historia en lo que es la estrategia, empezamos a construir, pues obviamente, unos contenidos técnicos que ya sabíamos que tenían que ser muy cortos, que tenían que ser, digamos, muy puntuales, porque iban a migrar posteriormente a esa página web progresiva. Y ya ahorita les voy a mostrar, digamos, las novedades que tiene y cómo entrar y navegar un poco en ella. Pero, digamos, este es el pantallazo de inicio cuando ustedes tienen la oportunidad de entrar digamos, al link de la herramienta, y así es como se visualiza con un listado de iconos, con unos, digamos, manteniendo todas esas bondades y queremos cada vez que sean resaltadas, que tenía la estrategia históricamente, el impacto que había generado, digamos, en la atención de los niños y las niñas en todo el país, porque cuando ya salimos y vamos a los territorios vemos que tiene alta recordación y que muchos de los profesionales de la salud que atienden los niños y las niñas, porque quisiéramos que siempre estuviera el pediatra, el neonatólogo, demás en la atención, pero no siempre esta es nuestra realidad de país. Entonces, los profesionales de la salud que están allá en los territorios nos pedían a gritos la actualización, porque es la forma como ellos mismos se actualizaban en los contenidos y en la atención de las niñas y los niños. Entonces, digamos que sabiendo todo esto, pues vino este proceso de actualización. Quisimos recoger, digamos, muchos de los flujogramas de inicio, las banderas, la clasificación de la enfermedad grave, que sabemos que salva vida,
se mantuvo, digamos, el esquema semaforizado. Y estos son los contenidos. Ahorita cuando entre un poco en página web, ustedes también los van a poder ver. En este momento tenemos 14 módulos con la posibilidad de que al ser una página web progresiva, que ya muy pronto tendremos también la aplicación, pues digamos, pudiéramos incluir nuevos contenidos o si viene un proceso de que se emitió una guía de práctica clínica, como en este momento que está en actualización, algunas de las guías, pues pudiéramos migrar los contenidos ahí, no tuviéramos que esperar mucho tiempo, como cuando era un libro que las actualizaciones pues no eran sencillas para realizar. Entonces, en los módulos, pues lo que hicimos fue revisar cuáles eran, digamos, esas condiciones más prevalentes, que era importante orientar al profesional. Hicimos una apuesta importante por incluir contenidos nuevos como fue el abordaje inicial de la salud mental. Adicional a estos contenidos y digamos de un módulo que queremos ir robusteciendo mucho más, que es el módulo de información en salud, hemos empezado a construir también contenidos para padres, madres y cuidadores que les voy a mostrar un poco más adelante en la página web. Entonces, aquí digamos de manera muy resumida cuáles son esas novedades, porque quiero contárselas, pero lo que realmente queremos es que ustedes puedan entrar más adelante en el chat. Voy a dejar el link para que puedan consultarlo, puedan conocerla, puedan navegar en ella. Pues bueno, tenemos esto, digamos que hemos hecho una subdivisión del esquema Refiera. El esquema Refiera es importantísimo porque es como el profesional puede identificar cómo yo hago ese traslado seguro, cómo estabilizo y cómo traslado. Pero nos pareció importante poder subdividirlo por edad porque las recomendaciones de acuerdo a la edad sí son muy diferentes con referencia a temperatura, a cómo mantengo temperatura, cómo cuido de pronto su glicemia, cómo hago el mantenimiento un poco de la vía aérea y demás. Entonces ahí van a encontrar algunas particularidades específicas en los esquemas Refiera por edad. Adicionalmente, hemos incluido en esa semaforización no solamente esos signos de alarma que hemos, digamos, la apuesta con la revisión con las sociedades científicas y con la academia y con grupos de pediatras que tienen mucho conocimiento en atención de niños y niños y que tienen historia en la estrategia, nos han dicho hay que incluir nuevos signos de alarma. Y bueno, ahorita la doctora Troncoso podrá extenderse un poco en lo que es el menor de 3 meses, el niño y la niña menor de 3 meses, pero me gustaría, por ejemplo, hacer el llamado a lo que era el llanto inconsolable. Nos decían, es muy importante porque un niño con llanto inconsolable, algo le está pasando. Entonces puede en ese momento no tener dificultad respiratoria, puede en ese momento no tener de pronto alteración del estado de conciencia, pero ese llanto nos alerta como profesionales a decir algo está pasando. Entonces de una vez nos hace pensar que puede ser una condición grave. Adicionalmente, hemos incluido digamos, en las alertas, en el amarillo, esas condiciones de riesgo. Y esto es, digamos, un proceso importante de articulación con las rutas integrales de atención en salud y específicamente con la ruta materno-perinatal y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Porque normalmente como profesionales de la salud estamos enfocados en los signos clínicos, que son claves importantísimos, pero se nos olvida que más allá hay unos factores de riesgo biopsicosociales que también ponen en riesgo la vida de las niñas y los niños. Y siempre me gusta hacer alusión un poco a esa mamá que llega porque de pronto el niño tiene ictericia, pero tiene una depresión postparto. Entonces, digamos que uno diría, ah, pues podría darse manejo ambulatorio, bueno, pero el hecho que tenga una depresión postparto de una vez me dice, ojo, atención, revise que si el cuidado se pone en riesgo, no importa que en este momento no parecería una enfermedad grave, es mejor que se mantenga o que se haga el traslado al nivel de atención donde va a tener todos los cuidados que necesita ese niño y esa niña. Entonces, en esas condiciones de riesgo que estamos viendo ese enfoque biopsicosocial, nos permite también poder identificar no solamente lo que siempre históricamente hemos hecho, IRA, EDA, nutrición, sino riesgo en el cuidado. Bueno, hemos incluido generalidades en la valoración antropométrica, digamos, esto sí es muy sencillo, lo que se ha recogido en la resolución 2465, pero le hemos dado pistas a los profesionales de cuándo es de pie, cuándo es acostado, pero bueno, si usted no tiene cómo hacerlo acostado, entonces revise esto, ¿sí? Y esto nos sirve, de pronto los pediatras lo tenemos muy claro, pero como les decía, en los territorios nuestra realidad es que muchas veces los que hacen la valoración antropométrica no son pediatras y tenemos que darle esas orientaciones a los profesionales de la salud que realizan la atención de los niños y las niñas.
Bueno, en el módulo menor de 3 meses, pues como les decía, hemos articulado aquí también con los avances que tenemos con tamizaje, manejos antibióticos. Con referencia a la fiebre, hemos incluido condiciones también no infecciosas que se asocian a la fiebre. Se actualizaron los contenidos de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis de acuerdo a lo que adoptó el país, que son las guías de la OPS. Con referencia a la infección respiratoria aguda, pues lo que hicimos fue como una organización topográfica de ir a alta, ir a baja, simplemente a manera de orden. Hemos, digamos, mantenido las patologías, aunque incluimos una nueva que es la rinosinusitis. Y hemos dado, digamos, esas orientaciones al profesional de, digamos, de lo que faltaba un poco en esos contenidos a actualizar en las guías de práctica clínica. Y tenemos un módulo, pues, de tuberculosis de acuerdo a la normatividad de gente, que es la resolución 227 del 2020. Bueno, no de todas las enfermedades, pues en general lo que viene es un proceso de actualización normal de acuerdo a la literatura disponible. Y quisiera, digamos, hacer un poco de énfasis en el abordaje inicial de la epilepsia. Este fue un módulo construido en conjunto con el posgrado en neuropediatría. No quise extenderme en el módulo menor de 3 meses porque este también es una construcción conjunta con ASCON y con las universidades. Y bueno, la doctora Troncoso nos contará un poco más de ese proceso, pero también, digamos, ese fueron nuestros aliados estratégicos en ese módulo. Y en epilepsia, la Universidad Militar específicamente nos apoyó un poco en la actualización, pero pudimos escuchar también a Asconi en esas recomendaciones y puntos claves que nos decían y que siempre traigo a recordación, y es, por ejemplo, decirle al profesional cuando se vaya en la salida, papá, mamá, que ahora todos tienen celular, haga una grabación de la crisis, porque eso orienta mucho al profesional cuando llega. Ustedes saben que cuando normalmente se reciben en los servicios de urgencia y demás, hay veces angustia, pero si hay de pronto una grabación de la crisis es muy orientador para el profesional. Y acá pues tenemos algunas novedades que les contaré de la calculadora de dosis, donde hemos incluido algunos medicamentos claves, pero aquí mismo también en este módulo hemos dado algunas pistas para hacer un cálculo rápido de medicamentos. Y digamos los últimos dos que quisiera contar tienen que ver con el abordaje inicial de la salud mental. Esto también es una novedad porque en primera infancia no hay nada escrito específico sobre salud mental. Entonces, fue un reto desarrollar este contenido. Tuvimos el apoyo de los equipos técnicos del ministerio, tuvimos el apoyo también de la Sociedad Colombiana de Pediatría en el capítulo de psiquiatría, donde también nos dieron algunas orientaciones en algunos espacios de reunión. Y pudimos desarrollarlo desde dos miradas, desde el desarrollo y desde la salud mental del cuidador. Y con referencia al módulo de violencias, pues lo que hicimos un poco es la actualización a lo que ha adoptado el país, que es la estrategia INSPIRE. Y hemos incluido aquí lo que es el trastorno de apego, la detección temprana y el abordaje inicial, que nos parece muy importante. Y bueno, la información en salud, como les comentaba, son contenidos que ahora tenemos: prevención de accidentes, alimentación saludable, tenemos contenidos de IRA, de EDA, tenemos contenidos de salud oral, pero el plan es ir robusteciendo mucho más estos módulos. Bueno, y sí quisimos incluir una calculadora de dosis dentro de la herramienta que fuera como de apoyo para el profesional de acuerdo. Esta va a estar durante todo el tiempo que uno esté navegando en la herramienta, pero que va a permitir, digamos, dar algunas recomendaciones sobre ajustes de dosis de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo específicamente a la condición, y nos va pues a ayudar para el manejo. Entonces, un poco para cerrar esta parte de la presentación y pasar por unos minutos muy cortos a navegar dentro de la herramienta, pues contarles que este proceso de actualización viene de reconocer las bondades de la estrategia, de reconocer que además debía venir un proceso de actualización estando un poco a la vanguardia de la parte tecnológica, que fuera un sistema web informativo, una aplicación, pero también se nos viene un reto gigante con el tema de conectividad en el país, que lo reconocemos, y por eso, digamos, estamos trabajando cada vez más, no solamente en el trabajo intersectorial para que se logre la conectividad del país, sino de poder tener en algún momento un libro digital para los territorios que tienen baja conectividad a Internet. ¿De dónde vienen los contenidos? Pues de las guías de práctica clínica después de haber sido revisadas, y digamos de algunos otras literatura que fuera, digamos, que tuviera ese peso también para emitir este tipo de recomendaciones. Siempre pues el plan es ir creando ese esquema de manejo, o sea, seguir un poco el orden de descartar siempre enfermedad grave para decir, bueno, entonces ahora sigo mirando al niño o la niña.
verificando esas otras condiciones de riesgo, construyendo ese plan de cuidado, poniendo en el centro a las niñas y los niños y haciendo esa recordación también de qué le corresponde en la parte promocional. Porque es importante que yo le maneje la IRE, la EDA, sí, que detecte la enfermedad grave, clarísimo, sí, que yo lo envíe al nivel de mayor complejidad de atención, sí, pero que si, digamos, tiene una condición de riesgo o no tiene ningún signo de alarma ni ninguna condición de riesgo, que no solamente yo le dé el manejo para la patología, sino que yo oriente, está para vacunación, está para consulta de valoración integral, está para fortificación, está para suplementación, porque es, digamos, lo que los niños y las niñas necesitarían para poder promover y mantener su salud. Y digamos que viene también ese otro reto, que es cómo vienen los procesos de cualificación del talento humano, y pudiéramos incluir en los procesos de la academia. Este es un proceso que quisiéramos también poder acompañar, porque sabemos, digamos, la fuerza que trae también en la academia la estrategia. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Voy a seguir compartiendo mi pantalla para que ustedes sepan cómo entrar a la herramienta. En este momento, como hicimos el lanzamiento la semana pasada, si ustedes entran a la página del ministerio, si ustedes en su navegador ponen Ministerio de Salud y Protección Social o minsalud.go.co, los va a llevar, digamos, a la página de inicio al ministerio. En este momento tenemos un banner que nos promociona la herramienta. Si uno le daría clic aquí, lo lleva directamente a la herramienta. Este banner pues está cambiando de acuerdo, digamos, a las nuevas actualizaciones que esté teniendo la página del ministerio, pero estará siempre disponible en la parte inferior en el minisitio de niños. Entonces aquí está, digamos, algunos contenidos que están desarrollados previamente en el Ministerio para Niñas y Niños Saludables, y aquí está la herramienta clínica. Listo, entonces entrando un poco en la herramienta, entonces esto fue lo que tuve la oportunidad de mostrarles previamente, donde digamos entramos y tenemos este flujograma inicial, y bueno, vamos a tener la parte inferior para que sepan qué son los iconos, el más, que es digamos de más contenido, enlaces, y digamos esto pues a medida que uno va digamos conociéndola, va entendiendo cómo va funcionando la navegación. Entonces acá quisimos, fue digamos también un apoyo de los pediatras que tienen mucha experiencia en la herramienta, decir, bueno, lo primero es que yo le tengo que decir al profesional, clasifíquelo, descarte enfermedad grave, vea esa condición de riesgo. Acá entonces le decimos a los refiera, entonces tenemos el refiera de acuerdo por la edad y le dan el clic y los lleva a esos refiera. Acá, digamos, algunas pistas para el tratamiento, lo que tiene que ver con canalizar o remitir a las rutas de riesgo, a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Hacemos un llamado siempre a la notificación. En este momento, pues la notificación por ahora para encontrar algunos enlaces de notificación. Sin embargo, algunos enlaces de la herramienta ya tenemos que irlos ajustando, porque cuando lo construimos, el enlace nos lleva directamente a esa ficha del evento, pero con todas las actualizaciones que surten las páginas, pues algunos de los enlaces pueden que nos empiece a marcar algún tipo de error. Pero bueno, digamos que esas son las bondades de la herramienta, que podemos ir haciendo esos ajustes. Y esa construcción del plan de cuidado, siempre revisando otro tipo de condiciones. Acá digamos que ya en la parte de abajo se encontrarán los módulos que están dentro de la herramienta. Como les dije previamente, son 14. Aquí algunas recomendaciones de cómo, de un poco el marco de la actualización, el manual de uso como para brindarle al profesional cómo debe orientar un poco el manejo y la navegación por la herramienta. Y hemos querido dejar desde el inicio un llamado al uso de antibióticos de manera adecuada, y esto es porque en muchos de los flujogramas o en los cuadros de procedimiento donde hemos incluido los tratamientos, hacemos un llamado, bueno, primera línea, pero ustedes van a ver ahí antibióticos de segunda línea. Y lo hacíamos y lo hicimos un poco en la consulta que tuvimos con los territorios, a modo de que como los profesionales se actualizan con este tipo de herramientas, pues lo que no queremos es que en los niveles de baja complejidad estemos utilizando antibióticos de segunda línea, pero sí que reconozcan su existencia, porque muchos de estos niños vuelven al nivel de baja complejidad a su seguimiento y el profesional no tenía claro cómo se manejaban ese tipo de antibióticos. Entonces, es ahí un poco la razón de por qué vamos a tener antibióticos y tratamientos de segunda línea. Entonces, aquí, digamos, se entran a los diferentes módulos. Yo no me voy a detener en el menor de 3 meses, solo quisiera mostrarles el módulo de clasificación inicial de la niña o niño de 3 meses a 5 años.
Aquí cuando ustedes entren, pues les va a pedir que ustedes se registren, solamente les va a pedir el correo electrónico y les va a pedir una contraseña que puede ser muy sencilla. Esto todo lo estoy haciendo a modo que ustedes puedan ver que es fácil el registro, es una herramienta abierta, pero sí, digamos, hemos querido que tengan que inscribirse y demás, porque aunque en Google el papá, la mamá, además, pudiera encontrar todos los tratamientos de primera, segunda y tercera línea, dosis de medicamentos, pues esto lo estamos construyendo desde salud, desde el Ministerio de Salud, y viene la responsabilidad de que estos contenidos específicos son para profesionales de salud que realizan la atención. Entonces acá digamos que les decimos, bueno, cuáles son esos signos de alarma, verifíquelos y se van desplegando un poco los cuadros de procedimiento, cómo debemos interrogarlos, cómo debemos verificarlos. Quisiera pues mostrarles un poco estas condiciones de mayor riesgo, que es lo que les decía que tiene que ver con ese riesgo biopsicosocial. Entonces acá se despliega un poco esas condiciones, porque yo no me las sé de memoria, pero acá les estoy dando un poco, les estamos dando esos elementos para que tengan en cuenta cuáles son esos riesgos biopsicosociales que se ha demostrado, de acuerdo a la evidencia, que afectan y que pueden afectar directamente el desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia. Y adicionalmente, pues hemos puesto, digamos, algunas recomendaciones de lo que es la frecuencia cardíaca, los valores de frecuencia respiratoria, los valores de la saturación de oxígeno de acuerdo a la altura, algunas recomendaciones para tensión arterial media. Entonces, pues bueno, no quiero extenderme mucho en la presentación y de pronto más adelante irles contando qué más tenemos, de pronto hacer un cálculo de algún medicamento. Y por último, pues me gusta mucho esta parte que es no para profesional de la salud, pero sabemos que lo va a orientar. Y es muchas veces qué información en el lenguaje para papá, para mamá, para el cuidador le doy de ciertas patologías. Y quisimos incluir este contenido para IRA, para EDA, que tiene algo de adecuación sociocultural, y para cáncer infantil, con las definiciones básicas de cuál es el cáncer, algunos factores de riesgo, recomendaciones de educación y de cuidado que pueda, digamos, el profesional en algún momento tener un contenido, decir cómo le explico en sus palabras, o en algún momento también hemos pensado que cuando esté el libro digital, que de pronto pudiera enviarse el link para los padres, madres, cuidadores, o hacer la impresión del contenido. Entonces, en principio, esta es la actualización, estos son los contenidos que esperamos, digamos, sean de mucha utilidad para los profesionales de la salud. Y bueno, en el segundo apartado del conversatorio estaré atenta a las preguntas que surjan con referencia a la herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Munart. Excelente la presentación, muy interesante además pues todos los contenidos y pues después de que tuvimos la oportunidad de verla he podido mirarla un poco más detenidamente y es importantísimo que sea fácil de usar y etcétera. Estamos recibiendo ya preguntas en el chat, las vamos a solucionar después de la conferencia de las dos doctoras, porque vamos a hablar un poco de qué pasó con ese proceso de los niños de 0 a 3 meses, por lo que tenemos a la doctora Gloria aquí, y posteriormente manden todas las preguntas porque queremos pues como mostrar muy bien cómo funciona y que queden tranquilos de ver cómo está por ahí preguntas interesantes ya que te va a tocar contestar. Bienvenida, doctora Troncoso. Bueno, buenas tardes, dame un minuto, voy a compartir. Yo te aviso cuando esté ahí, estás muy bien, tranquila. Se ve ya. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Sociedad de Pediatría y Ministerio por esta invitación, por hacernos parte de todos estos procesos educativos que involucran al recién nacido, ya que nosotros como asociación vemos una ventana de oportunidad para mejorar la atención de esta población. Realmente nosotros decidimos acercarnos y ver este enlace para hacer esta herramienta clínica para el abordaje de estos bebés menores de 3 meses, haciendo énfasis en los menores de 1 mes, dado todos nuestros indicadores que vamos a ver aquí a continuación. Como sabemos nosotros,
se ha trabajado muchísimo a nivel país para disminuir la tasa de mortalidad de los recién nacidos. Vemos nosotros acá cómo Colombia, comparado pues con el mundo, todavía tiene una tasa de mortalidad cercana a 12 por 1000 nacidos vivos. Esto es para el periodo del año 2020. Esta tasa de mortalidad varía, como lo vamos a ver más adelante, dependiendo de la región y del sitio donde nosotros nos ubiquemos. Parte de este incremento, como lo vamos a ver en estas tasas de mortalidad, está pues un poquito afectado por nuestros migrantes venezolanos que, como sabemos todos, han aumentado en nuestro país. Si nosotros vemos acá esta gráfica donde están todos los grupos etarios y está especificada la tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos, vemos cómo el periodo neonatal, que vamos desde el nacimiento hasta los 28 días, tiene una tasa de 17. Si lo comparamos aquí con la mortalidad de la primera infancia, niños menores de 5 años, vemos como casi el 50% lo está dando este grupo de recién nacidos. Y si vemos ya número absoluto de muertes, vemos como para el año 2020 murieron cerca de 2,4 millones de recién nacidos a nivel del mundo, con un 33% de afectación para este grupo etario. En Colombia, esto es a nivel mundial, en Colombia nuestra tasa de mortalidad es de 11,8 por 1000 nacidos vivos. Habíamos bajado a 10,3, sin embargo, en los últimos 2 años esta tasa ha incrementado. Si vemos ya desglosado por departamentos, algunos departamentos tienen una tasa de mortalidad supremamente elevada. Estamos hablando de Chocó, de Arauca, de Bichada, donde la mortalidad es de 39, de 29 por 1000 nacidos vivos, y tenemos otras regiones en donde podemos tener una tasa de mortalidad menor. Aquí ya en la parte inferior nosotros vemos cómo regiones como norte de Santander o Caquetá tienen una tasa disminuida. Pensamos que puede ser porque no están reportados posiblemente todos los datos, y esto haga que tengamos una información un poco pues no asertiva. Todas estas condiciones de mortalidad están relacionadas, como vemos acá, con nuestras condiciones económicas, nuestra capacitación, muy seguramente todos los servicios de salud a los cuales pues, pueden tener acceso y qué calidad de atención se puede dar en todas estas regiones. Y por eso nos parece tan importante estar unidos a esta herramienta clínica, porque es aquí, en todos estos puntos, donde nosotros vamos a dar, como lo dicen, las pautas para poder detectar estos niños que tienen factores de riesgo, o estos niños que tienen realmente enfermedad grave, y vamos a hacer el direccionamiento oportuno, porque como sabemos nosotros, los minutos en los recién nacidos y las horas son básicos para la supervivencia de ellos. Si nos vamos ya aquí a Bogotá, vemos como la tasa de mortalidad perinatal, y cuando hablamos de tasa de mortalidad, hacemos referencia a todos, digamos, la vida fetal, desde el feto que tiene 500 gramos o que tiene 22 semanas hasta los primeros 7 días de vida. También tenemos el otro indicador, que es la mortalidad neonatal, que va desde el primer día de nacida hasta los 28 días, y la mortalidad neonatal temprana, que son los 7 primeros días de vida, y la mortalidad neonatal tardía, que va del día 7 al día 28. Nosotros entonces tomamos en cuenta mucho este indicador de mortalidad perinatal y vemos cómo se había logrado para el 2018 mejorar, y para el 2019 se ve mucho más este impacto comparado con el 18, donde estaba incrementada esta tasa de mortalidad, como en el 19 se logró disminuir. Sin embargo, pues como todos sabemos, con la pandemia y con toda la situación que hemos vivido, para el 2020 esta tasa ha incrementado, y para el 2021 seguramente también va en ascenso. Si nosotros vemos aquí en la parte inferior, comparamos la tasa de esta mortalidad de los extranjeros versus la tasa de la mortalidad sin extranjeros para el año 2020, vemos cómo se incrementa a expensas de esta población de los migrantes. Bueno, en Bogotá
Para el año 2019 tuvimos una tasa de mortalidad perinatal de 11.9 y como les decía, para el 2020 aumentó a 13. Y acá, digamos, incremento, vemos nosotros también la oportunidad de atención y la oportunidad de educación, no solamente al personal de salud, sino también a las familias para que consulten oportunamente y podamos inferir directamente en este indicador. Por eso entonces nosotros viendo todos estos indicadores, viendo cómo se está aumentando la mortalidad, viendo que definitivamente entramos como en un proceso de retroceso en algunos procesos, nos pareció supremamente importante hacer parte de esta herramienta. Pero ¿de qué se mueren los niños? Definitivamente los bebés se están muriendo de prematurez extrema, se están muriendo de bajo peso al nacer, se están muriendo de malformaciones congénitas y se están muriendo de situaciones que totalmente pueden ser prevenibles, como son los cuadros sépticos, las infecciones, las neumonías, procesos que si uno los identifica tempranamente, si uno hace un direccionamiento oportuno, si uno educa a la familia, vamos a poder impactar en todos estos indicadores. Pero ¿cómo son los nacimientos en Colombia? Nosotros vemos acá cómo a pesar de que para el 2020 hemos tenido menos nacimientos, fueron 629.000 y para el 2019 fueron 642, un descenso de más o menos 20.000, vemos cómo la tasa de prematurez y sobre todo la restricción de crecimiento y el bajo peso están en incremento. Y como nosotros sabemos, estos son factores de riesgo que definitivamente por todas las condiciones del prematuro, por todas las condiciones de estos pacientes de restricción de crecimiento, se va a aumentar la mortalidad. Ahorita Natalia nos contaba que esta herramienta podía ser de ayuda para todas las regiones apartadas de las ciudades más grandes. Sin embargo, si nosotros vemos aquí este diagrama de telaraña, en donde en el centro tenemos como nuestras metas, vemos que Bogotá aún tiene mucho nacimiento con restricción de crecimiento, con desnutrición, y como sabemos nosotros, todo esto va de la mano con la salud de la embarazada, va de la mano con los cuidados prenatales, va de la mano con toda la atención que se le pueda dar a estas mamitas para poder tener un resultado adecuado en el momento del parto. Esto también hace referencia a este número de partos de niños que han tenido bajo peso, en donde nosotros vemos cómo ha incrementado y cómo para el 21 se ha intentado hacer muchos esfuerzos y evitar parte de esta tasa de crecimientos de bajo peso. Nosotros tenemos detectado definitivamente en dónde nacen estos bebés, cuáles son los sitios, y si lo vemos más adelante en esta gráfica, podemos ver cómo, de acuerdo a las regiones de Bogotá, de los sitios de la clasificación que tenemos nosotros, que está Puente Aranda, que está Usaquén, podemos detectar cómo en cuáles de estos sitios está el mayor nacimiento de este tipo de bebés con estas características patológicas de restricción de crecimiento o de prematurez. Entonces nosotros ya podemos saber cómo podemos intervenir y no solamente vemos que esta herramienta vaya a ser de beneficio en las regiones más apartadas, sino que también va a ser de muy gran beneficio en nuestra ciudad aquí en Bogotá. Otros indicadores que nos parecieron muy importantes comentar y mostrar es cómo ha incrementado estos nacimientos de madres migrantes. Para el 2018 teníamos un total 0.9% del total de los nacimientos eran de estas mamitas. Para el 2019 aumentaron a un 4% y para el 2020 aumentaron a un 10%, y tenemos también detectadas cuáles son las regiones en donde están naciendo, como son Guajira, Guainía, Vaupés y Bichada, y allí también pues se va a hacer énfasis en la utilidad de esta herramienta porque va a detectar las condiciones prenatales y las condiciones postnatales que van a impactar en estos indicadores. Nos llama también mucho la atención este 6.3 que es de madres adolescentes. Vemos nosotros cómo las niñas que están entre los 10 y los 14 años
más o menos fueron 4.268 niñas que fueron madres en para el 2020, niñas que de todas maneras tienen una condición económica que está alterada, tienen una condición cultural, tienen de todas maneras necesitan mucho apoyo, y estas niñas a su vez van a necesitar a sus propias madres. Entonces es en este grupo de pacientes donde nosotros tenemos que hacer énfasis y tenemos que también ayudar a la educación de las familias. Para las mamás que son de 15 a 19 años, también se incrementaron los embarazos, y parte de la herramienta hace algo de información para este grupo de madres. Nosotros entonces, unidos con todos los objetivos del desarrollo, como son reconocer que el periodo postnatal es muy importante para todo este recién nacido, y entendemos nosotros que el periodo postnatal es aquel periodo que comienza desde el parto hasta el día 42 de vida, que más o menos son 6 semanas de nacimiento. Queremos hacer énfasis en este grupo donde debemos mantener la promoción en salud, debemos identificar estos factores de riesgo, debemos tener una prevención de todas las complicaciones derivadas del momento del parto, y debemos tener mucho apoyo a la familia y a la comunidad. Y fue aquí cuando pues nosotros entonces decidimos reunirnos con todos los fellows de neonatología y con las universidades que estamos trabajando para hacer educación en esta especialización. Y empezamos a hacer, digamos, los temas que íbamos a colocar aquí dentro de esta herramienta. Decidimos entonces tomar todas estas mortalidades de causa infecciosa que eran prevenibles, como la neumonía, la bronquiolitis, las intolerancias a la vía oral, que generaban de pronto un manejo que era irregular y terminaban en enterocolitis necrotizante, manejo de los líquidos intravenosos, hacer también unas orientaciones en cómo se podía hacer el traslado de los pacientes con el cálculo de todo lo que son los carbohidratos, de la infusión de carbohidratos para este grupo etario, dependiendo del día en que el bebé está, hacer la clasificación adecuada de si el bebé tenía bajo peso o no tenía bajo peso, si era prematuro, y enfatizamos básicamente en el módulo 1, que es la clasificación inicial del niño o la niña menor de 3 meses, y en el módulo 4, que es el abordaje inicial ya con la patología como tal. Como lo mostraba ahorita Natalia, la idea es que entremos y podamos navegar por toda la herramienta, porque esta herramienta se hizo de una forma demasiado fácil, en un lenguaje que es muy claro, con unas indicaciones supremamente precisas, y tratamos de utilizar todo lo que las guías de práctica clínica nos estaban dando, con la experiencia que teníamos nosotros cuando recibimos estos bebés, y tratar de unirlo en una terminología que se hiciera demasiado fácil y amigable, tanto para el personal de salud como para el personal que no sea propiamente el médico. Puede ser de pronto la enfermera, o puede ser también de pronto una mamita que quiera, no sé, entrar a mirar, porque hablamos también no solamente de los manejos médicos, sino también, por ejemplo, de la importancia de la lactancia materna, y hay un capítulo muy grande donde se habla específicamente de todo lo que es la técnica de alimentación, de cómo se debe hacer la lactancia materna, la consejería, los beneficios. Hay un instrumento que mide la adherencia que tienen las mamás para saber si están, digamos, en capacidad de dar una buena lactancia materna. Entonces, este capítulo es muy interesante porque sabemos que va a impactar, como lo veíamos ahorita en nuestros indicadores, en esta desnutrición con la cual están naciendo los bebés, y estamos fomentando muchísimo la alimentación con la lactancia materna. Y en el módulo número 4, cuando hacemos este abordaje inicial, también es un módulo supremamente bonito, porque orienta
todo lo que es el manejo, no solamente clínico, sino también el manejo de consejería para los papás una vez los niños van a ir a su casa, que es muy importante porque ellos pueden de pronto recaer y saben en qué momento pueden ingresar nuevamente al hospital. Ya lo mostraba Natalia básicamente cómo era la semaforización, en qué momento se debe direccionar, en qué momento se debe transportar, cómo se debe transportar el paciente, porque como nosotros sabemos, tenemos un déficit también muy importante en todo lo que es transporte y se dan todas las pautas y todas las guías de manejo de líquidos, bueno, todos los goteos, de cómo se preparan las infusiones. Muchas veces no se sabe cómo se debe preparar una dextrosa al 12.5% o una dextrosa un poco de mayor concentración, y ahí están todas las diluciones. Entonces es supremamente práctica. Entonces nosotros como asociación, convencidos de que la educación impacta directamente en el mejoramiento y la gestión en salud, estamos muy contentos de hacer parte de la herramienta. Dimos un enfoque en las principales causas de mortalidad que pueden ser prevenibles en este grupo etario. Estamos seguros del éxito que va a tener esta herramienta porque está adaptada a las necesidades de nuestro país, es muy práctica y es de fácil acceso. Definitivamente, pues nosotros como asociación vamos a continuar apoyando para que se hagan todos el mantenimiento, las actualizaciones y todo lo que se necesite para continuar con el uso de la herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Muchísimas gracias por la excelente presentación y por la participación y el compromiso de ASCON en esta iniciativa que yo creo que es fundamental. Bueno, ahora vamos a hablar de historia antigua. La doctora Marta Beltrán, bienvenida. Para que nos cuentes un poco de los orígenes, de cómo inició, de cómo ha sido esa experiencia del uso de AYEPI en todos estos años y qué expectativas hay con respecto a lo que encontramos ahorita o lo que tenemos ahorita. Bueno, es un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. Y siempre es un gusto recordar un poquito de la historia. Yo no sé si yo soy la mamá de AYEPI o ya soy la abuelita. Creo que ya voy a cambiar de nombre y hay muchos padres nuevos, gracias a Dios. Pero lo que creo es que partimos de unos grandes logros a través de la historia, lo cual nos trae a los pediatras a este sitio y a este momento. Yo les voy a mostrar un mini recorridito por algunas cosas. Me puse a buscar presentaciones y fechas, que es lo que les voy a mostrar cómo vivió AYEPI aquí en el país, un poquito de forma rápida, pero eso nos muestra la importancia y el papel que tenemos los pediatras en esta estrategia. Bueno, entonces, si nos acordamos, creo que el 90% de los que están aquí no se acuerdan, pero en la época de los 80 jugábamos con unos programas independientes. Se hablaba del programa de infección respiratoria aguda, del programa de enfermedad diarreica aguda, había un programa, el PAI de inmunización, había un programa de lactancia. Eran programas todos independientes, cada uno tenía una cabeza diferente en el ministerio. Los pediatras teníamos poca cabida en esos programas. Perdóname que te interrumpa, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, no la estoy compartiendo, dame un segundo. No. Espérame y me devuelvo. Estaba linda la narración, pero no estábamos viendo. Espérame y me devuelvo. Dame un segundo. Ahora sí. Sí. Ahora sí vuelvo a la mía. Listo. Sí, exacto. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces les contaba que en esa época de los 80 los programas eran muy del ministerio. Los pediatras teníamos poco que ver en los programas y eran programas completamente independientes. Cada uno tenía una cabeza diferente, iban por separado. O sea, una de las cosas que se oía en las secretarías y en eso es que
Un día llegaban los de infección respiratoria, a la semana llegaban los de enfermedad diarreica, luego los del PAI y la gente estaba enloquecida. Esa era la época de los 80. Llegaron los 90, OPS cambió y vino un primer cambio que fue un poco visible, o sea, que fue mucho más visible yo creo que para los pediatras, y fue cuando cambió el programa de infección respiratoria al programa de enfermedad respiratoria aguda. Y entró todos estos cuadros sibilantes, se habló de que había unas cosas que eran no neumonía, era una serie de, ya de pediatras liderando este proceso, y de ahí tenemos nosotros grandes líderes como la doctora Magnolia Arango, el doctor Gustavo Aristizábal, o sea, ya comenzó a haber un programa que entró al país que tenía unos grandes líderes que hablaban un poco ya nuestro idioma como pediatras. Y en el 96, la Organización Panamericana de la Salud nos comienza a presentarle a América un programa nuevo que se llamaba IEPI. Y IEPI traía una transformación completa, y era que aquellas guías que estaban completamente independientes las integraba todas, y nos mostró que uno podía ver al niño de forma integral. Realmente éramos unos tratadores de motivos de consulta, sin querer decir que no hiciéramos una muy buena atención. Quizás una de las ventajas que trajo IEPI, no tenemos claro por qué razón, es que entró primero por pediatría. Y entró primero por la Sociedad de Pediatría. Y creo que comenzó siendo mucho más fuerte en pediatría que en el ministerio. O sea, los pediatras nos apropiamos de IEPI y comenzamos a ver un programa que nos comenzó a gustar. ¿Y qué fue cómo vino esta evolución de la IEPI? Se hizo un primer taller en octubre del 97, como para decirle, en ese momento OPS le iba a mostrar a Colombia un poquito qué era esto nuevo. Todavía no tenía nada que ver con nuestro material, más aún se hizo con materiales que eran de República Dominicana. Ese se hizo en el hospital infantil, al cual adoramos. Y después de ese primer IEPI, se comenzó a ver que se podía hacer una adaptación, que quizás nosotros en Colombia podíamos tener una adaptación más robusta que la que tenía República Dominicana, y que ese básico. Y se hizo en agosto del 99 el primer taller nacional de adaptación de la estrategia IEPI. Luego, ya en febrero del 2000, vino el primer curso nacional de IEPI y arrancó una socialización de IEPI para pediatras. O sea, realmente era una visión de los pediatras metiéndonos en la salud pública, cosa que no era muy usual en la época de antes, y los pediatras ayudando y liderando a las secretarías de salud. Se comenzaron a dictar talleres regionales, locales, se comenzó a hablar con universidades y se comenzó a posicionar a IEPI. Quizás una de las cosas que hizo que tuviera mucha más credibilidad en nuestros médicos y en nuestras enfermeras era que los que dictaban estos talleres, todo el mundo que estaba aquí liderando la estrategia eran pediatras, éramos pediatras. En agosto del 2004, o sea, ahí nos fuimos con el primer módulo, IEPI comenzó a posicionarse, y en el 2004 inician modificaciones. O sea, este primer IEPI iba para mayores de 7 días. El recién nacido no existía en esa época. No importaba cuántos niños se nos murieran de recién nacidos, era muy difícil integrar al recién nacido porque había que cogerlo desde el embarazo, tenía muchos problemas, entonces nuestro IEPI era a partir de los 7 días de vida. En agosto del 2004, en un congreso de pediatría se hace como primer lanzamiento y se inician las modificaciones para incluir el componente neonatal. Se hace taller con los neonatólogos, con la Sociedad de Neonatología, inicias con la academia, y se comienza a hacer las modificaciones para incluir en el IEPI colombiano el módulo neonatal.
Se hacen todas las modificaciones de menor de 2 meses, unas pequeñas de mayor de 2 meses. Y en mayo y junio del 2005 se hace ya un taller con todos los componentes para facilitadores a cargo de la Sociedad de Pediatría. Por el otro lado, mientras esto iba así global con OPS, las universidades comenzaron también a jalonar por su cuenta, que fue creo que una de las cosas más espectaculares que tuvo IEPI, porque a pesar de lo difícil que era socializarlo y de lo larga que era la socialización, uno sabía que si nuestros estudiantes, los futuros médicos, sabían IEPI, iban a manejar bien a los niños. Quizás no tenían que saber nada más que IEPI para poder ir a un rural y salvar vida de niños. Entonces, en el 2000 fue el primer taller de capacitación de pediatras docentes universitarios. 21 facultades de medicina incorporaron a IEPI. Para el 2001 fue la segunda reunión de docentes. Algunos recordarán el Bosque, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Bolivariana, o sea, comenzaron a juntarse todo. Cauca, no quiero que se me vaya a olvidar ninguna, son todas, son 21. Luego para el 2002 ya era una tercera reunión de docentes de pediatría. ¿Y por qué se hacían tantas reuniones? Porque había que ver, sabíamos que eso era terriblemente útil, pero había que ver cómo lo enseñábamos. El problema era cómo hacemos para que este taller funcione en las universidades. En el 2005 se hizo un taller precongreso de IEPI para 57 docentes universitarios. Y para este 2005 ya 30 facultades enseñaban en su currículum IEPI. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Entre el 2005 y el 2009, múltiples cursos, múltiples pediatras y hospitales, las ESES atendiendo bajo la estrategia IEPI, varias universidades mejorando el método y capacitación, cada vez mejor, cómo capacitar cada vez mejor a sus estudiantes, otras aún considerando que IEPI era para pediatras y no para esta enseñanza. Para el 2009 se hace un convenio con el Ministerio de la Protección y la OPS para hacer una nueva actualización. O sea, ahí se hace un primer alto muy grande. Este IEPI hasta aquí tenía un módulo neonatal muy fuerte con la academia, pero el módulo de mayor de 2 meses, a pesar de que era un gran módulo y mostraba la integralidad, siempre tenía una que otra queja, y es que las guías iban por un lado distinto a IEPI. Entonces, entre el 2009 y el 2010, lo que se hizo fue reunir a pediatras del país, y se reúnen más de 100 pediatras de todo el país, revisan todas las recomendaciones que daba OPS y OMS, revisan las guías de manejo internacionales, se discuten en grupos de expertos, se hacen 3 grandes talleres de revisión y discusión, y 1 de septiembre se hace lanzamiento de unos nuevos materiales de IEPI. Y cambia nuestro IEPI, hasta cambia el logo de nuestro IEPI. Y aquí se hace un libro que se vuelve mucho más fuerte y mucho más de la mano de las guías, lo cual facilitaba aún más las cosas para los pediatras. Y dentro de este IEPI, que pasó de este loguito que conocíamos a este logo posterior, y que fue madurando mucho entre el 97 y ese 96 primer ingreso hasta el 2016, en ese continuo, ¿qué tenía de ventaja? Y que es una de las cosas que yo creo que es una de las grandes maravillas de IEPI, y es que tuvo a los pediatras siempre allí. Es un programa que a nadie se le ocurre ni hacer nada, ni dictar un taller, ni hacer cosas, si no hay un pediatra. O sea, es los pediatras liderando lo que queremos de atención para nuestros niños. Y en el 2010 se hizo esta presentación. Se habló de por qué el IEPI, y cuando me puse para hacer esto, a revisar un poquito las presentaciones que tenía, y decía, da un poco de pena, porque uno podía pararse ahorita con una presentación del 2012
y no han cambiado muchas cosas. Y creo que es una de las cosas que nos tiene que tener aquí trabajando como pediatras. En esa época decíamos hasta el 70% de las muertes pueden ser evitadas con intervenciones de bajo costo, creo que sigue siendo válida. Las enfermedades infecciosas, respiratorias y diarreicas siguen matando a cerca del 25% de los menores de 5 años. Más del 60% de las muertes ocurren en el periodo neonatal. La doctora Gloria nos acaba de mostrar que el 52%, estamos muy cerca. Y han pasado muchos años. 20% de los nacimientos son en mujeres menores de 20 años, el 50% no planificados, un alto porcentaje de complicaciones evitables en el momento del nacimiento y en los primeros días posparto, y uso poco constante de intervenciones basadas en evidencia en la atención neonatal. Creo que si ustedes miran, uno podía coger esas presentaciones de ese momento. ¿Y qué es lo importante y que nos trae? Que teníamos muchos materiales. Aquel libro gigante que teníamos, con el cual nos sentábamos a enseñar el AYEPI, y terminábamos diciendo, este libro, aquí está todo guardado, es para el taller, pero tranquilos, lo que hay que usar es el cuadro de procedimientos. Y entonces todo lo resumíamos en que hay que ir a un cuadro de procedimientos y nos íbamos a enseñar a usar un cuadro de procedimientos, que era lo que necesitábamos que el médico guardara en el escritorio. Eso nos facilitaba que todo el mundo tuviera acceso, pero todo el mundo tenía que tener ese libro guardado en el escritorio para que no perdiera las guías. ¿Y qué era lo más importante? O sea, lo más importante de AYEPI es mantener esa integralidad. Y cuando hablamos de mantener esa integralidad, era que AYEPI, a través de este formulario de registro, intentaba que a uno no se le olvide absolutamente nada. Formulario de registro que, si nosotros vemos, no lo logramos meter en las historias clínicas yo creo que del 80 o 70% de los sitios, porque era muy difícil. O sea, era muy fácil cuando la historia era manual, pero luego la tecnología trajo a que las historias ya no eran manuales, sino todo el mundo tenía historias en su sistema, cada institución un sistema distinto. Y ahí era donde, dentro de esa historia, nosotros teníamos que lograr que aquella persona que hace consulta haga consulta integral. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos que mantener, porque tenemos que lograr que cada vez que nuestro niño llega a una atención, hagamos una atención integral y que aprovechemos todas las oportunidades para que no nos falte ninguna cosa que ponga en riesgo la vida de los niños. ¿Qué otra cosa tiene mágica AYEPI? AYEPI lo que tiene mágica es ese esquema de riesgo. Y ese esquema de riesgo que es completamente distinto a todas las guías y a todos lo que uno ve en el mundo entero, porque lo que uno ve en el mundo entero son algoritmos. Un algoritmo que tiene una entrada y 3, 4, 5, no sé, siguientes entradas, y cuando uno ve estos algoritmos, tienen el problema que la persona puede entrar por cualquier lado. Si uno decide entrar por la línea de la mitad para abajo, uno hace lo de la línea de la mitad. Algunos de los algoritmos entran, al comienzo está lo menos grave, en otros al comienzo está lo más grave, pero son algoritmos que esperan que la persona que entra a ese algoritmo defina muy bien por cuál vía va a seguir, y si lo hace bien, le va a ir bien. ¿Qué ventaja tiene AYEPI? Es que no tiene estos algoritmos. AYEPI siempre hace un esquema de riesgo, hace que la persona entre por lo más grave y una vez vaya descartando lo más grave, pase a la siguiente fase, que es menos grave, que tiene riesgos, y luego pase a aquel que es menos grave, pero que también tiene una gran cantidad de cosas para manejar. AYEPI quiere que hagamos atención precoz, o sea, que aprovechemos las oportunidades y que no perdamos ninguna oportunidad del niño en nuestro servicio. Y entonces, vino una actualización en 2016 que iba a aterrizar, ¿no? Porque teníamos que mejorar algunas cosas, sabíamos que se nos venían cosas nuevas. Luego esta del 2016 vino como que 2018
tenemos entre el 2016 y el 2020, creo que muchas actualizaciones que sí, no, todo el mundo va a salir, no va a salir, esto sirve, esto no sirve. Y arranca Ministerio y OPS una nueva actualización con unas bondades muy grandes, y es que nos trae esto que nosotros tenemos, estas actualizaciones, esto que logramos meter nuestras guías desde la actualización del 2012, que dijimos hay que volverse un poco más metido en lo que está escrito y en la evidencia. Trae todo esto metido en una herramienta que en este momento es la realidad de todos. O sea, en este momento creo que muy pocos abrimos un libro. Todo el mundo tiene un computador y tiene los libros en el computador, tiene un celular. O sea, usamos las herramientas de una forma distinta. ¿Qué ventaja tiene el tener un sistema de estos que se ha abierto para todo el mundo? Una gigante, y es que nos integra el cuadro de procedimientos con el libro. Antes decíamos, si ve el cuadro de procedimientos está bien, pero claro, el cuadro de procedimientos solo nos resumía los manejos. Aquí lo hace, nos soluciona los problemas de dosis, ya vimos como la doctora Natalia nos mostró la calculadora, y tenemos un material que se puede ir actualizando todo el tiempo, lo cual es muy bueno. Pero otra de las ventajas es que nos lanza de inmediato a esas rutas de atención integral en las cuales tenemos que meter el niño. O sea, en este momento creo que una de las obligaciones es que todos los servicios de salud que atendemos niños tenemos que meterlos dentro de nuestras rutas. Como digo yo, tenemos que dejar de ser un paréntesis en la historia de ese niño y tenemos que hacer que ese niño salga en la ruta en que debe salir, con todas las bondades que tiene nuestro sistema y las oportunidades que tiene para que tenga una buena atención y una buena salud. Entonces tenemos que meterlo en todo ese mundo de la promoción, tenemos que aprovechar, tenemos que recuperar 2 años perdidos que nos trajo la pandemia, donde creo que echamos para atrás muchas de las cosas en desarrollo, en vacunación, creo que todos estamos viviendo eso. Entonces, este nuevo material nos trae unas grandes bondades en las cuales tenemos, yo creo que volver a buscar lo mismo que buscábamos antes. ¿Cómo hacer que esto se utilice en todas las atenciones de los niños? ¿Cómo hacer que esa atención que se hace no vaya a centrar en un solo módulo? Aquí también necesitamos que el médico no viera una sola página de ese cuadro de procedimientos, sino que sea completamente integral, y ese es el reto que tenemos todos. Desde esa época teníamos esto como nuestra meta de IEPI, creo que sigue siendo completamente válido. ¿Qué es lo que quiere IEPI? Equidad. Equidad en la atención de los niños, que cada niño que llegue tenga la mejor atención posible. Renueva los compromisos y esfuerzos para luchar contra la inequidad en la atención y nos hace sentir responsables por aquellas muertes evitables o prevenibles, y creo que eso es lo que vivimos los pediatras. Y creo que lo otro que sigue siendo completamente válido es que ofrece a los pediatras la posibilidad de organizar, dirigir y liderar la consulta de calidad que queremos que se realice a los niños en todos nuestros niveles. Entonces, de ahí está que nos debemos integrar todos. Hubiera traído 1000 fotos, pero me hubiera alargado mucho contando. Muchas caras de aquí conocidas. Esta fue una de los grandes cursos cuando se iba a comenzar la nueva actualización en el 2010. Muchas personas han pasado por IEPI, muy grande es la historia. Creo que el llegar a esto y el llegar a una gran integración con el ministerio, entre ministerio y sociedad y ministerio y pediatras, y todos trabajando de la mano para mejorar la salud de los niños, creo que esa es lo que le debemos dejar a los niños del país, nuestro compromiso con este país. Y muchas gracias por esta invitación, y creo que todos estamos listos para navegar mucho por esta nueva herramienta, y ahorita nuestro reto es ver cómo logramos que
toda la atención de los niños se haga de una forma adecuada y que nuestros médicos que necesitan utilicen esta herramienta en la atención. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marta. Qué buen recorrido por la historia de AYEPI y me encanta verlos, pues haber podido acompañarte y tenerte aquí hoy ha sido muy importante. Muchas gracias por haber venido. Me gustaría oír, primero le pido a la doctora Gloria y a la doctora Munar que prendan sus cámaras pues para que vamos a tratar como de conversar un poco y de solucionar las dudas, que hay varias preguntas interesantes por ahí. Sí. Pero quería oír a la doctora Graciela, porque la doctora Gracielita, pues con el sombrero de la Secretaría, tiene mucho que aportarnos en el sentido de la importancia y de lo que ven ellos como perspectiva de la utilización de este AYEPI clínico y de esta nueva herramienta. Entonces, muchas gracias, Graciela, por estar acá acompañándonos con todos los sombreros. Bueno, pues nuevamente, pues para mí, como parte de la Junta, pues es realmente un orgullo poder contar con estos equipos, con el equipo de hoy, para la presentación de esta herramienta. Formé parte de los equipos de AYEPI, que no solo actualizaban, sino que hacían la socialización a nivel nacional de la estrategia, identificando las dificultades que para ese momento se presentaban. Y sin embargo llegamos a todos los territorios de una forma general. Y ahora desde la Secretaría Distrital de Salud, pues nosotros sabemos y entendemos que ojalá todos los niños tuvieran la capacidad, o sea, la posibilidad, porque eso es lo que uno pretende, de entrar a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, porque eso nos permite a nosotros de una forma equitativa, lo podemos decir así, darles una prestación de un servicio con una calidad y una identificación del riesgo dentro del proceso, además de toda la educación y todas las intervenciones específicas que le permitirían al niño estar sano. Pero sabemos que eso no es así, que no todos los niños nos entran por esta ruta de promoción y mantenimiento de la salud. ¿Qué pasa con esos niños que nos asisten a nosotros a otros servicios en los cuales no han tenido la posibilidad de entrar en la ruta? Definitivamente es la herramienta, y nosotros lo que decíamos con la estrategia AYEPI, hacerle esa valoración integral, que de alguna forma nos va a permitir identificar el riesgo de una forma oportuna. Identificar todas esas situaciones que están afectando la salud del niño, que no se han identificado previamente porque no acude de forma regular a esas atenciones integrales y que nos va a permitir a nosotros poder actualizar la vacunación, mirar la actualización o verificar su condición nutricional, mirar a ver qué situaciones sociales están interviniendo, qué otras condiciones de salud lo afectan y de esa forma disminuir y mitigar el riesgo de mortalidad. O sea, para nosotros articular esta herramienta con la ruta de promoción y mantenimiento de la salud es fundamental. O sea, no podría quedar ningún niño dentro de las atenciones que se hagan sin una atención de calidad, asegurándole que en cada momento de su atención nosotros podamos hacerle identificar y colocar todo ese riesgo que puede estar asociado a la salud del niño y que puede de alguna forma afectarlo de una forma mucho mayor. Yo les cuento las experiencias que nosotros vivimos cuando hacemos valoraciones de niños que mueren por infección respiratoria, que triste y desafortunadamente en el momento de la valoración inicial nunca se identificó que tenía una desnutrición y son los que se nos mueren. Lo mismo pasa con las enfermedades diarreicas. Tristemente, y hoy en día lo han dicho, las coberturas de vacunación insuficientes. Niños que hoy en día con la infección respiratoria vienen presentando no solo la infección por el virus sincitial, sino por el virus de la influenza y no cuentan con la vacuna contra la influenza. Y así como otras muchas cosas. Entonces yo creo que es digamos que es esa oportunidad de oro que tenemos para que no se nos quede ningún niño sin hacer realmente una intervención de esta forma, independientemente del lugar por donde vaya a ser atendido. Entonces creo que tenemos un reto muy grande no solo desde la Secretaría de Salud, yo veo aquí con mucha alegría que además de Martica, que ha sido siempre nuestra líder, estamos aquí, mire, está Luis Carlos Ochoa de Medellín, veo a Patricia Granada, o sea, estamos aquí muchos de los que formamos parte de ese grupo. Veo que es para nosotros ahorita con el nuevo modelo de atención, que sabemos que nosotros tenemos que llegar de una forma, de la mejor forma, a nuestros territorios, a las poblaciones dispersas, a las poblaciones que no solo están
en otros territorios, sino aquí en Bogotá también, a las poblaciones rurales, dispersas, rurales, y a aquellos individuos que de alguna forma, por ejemplo, que no tienen aseguramiento, que no están dentro del sistema de seguridad. Creo que una herramienta de estas que es de fácil acceso, que fácilmente pueden adquirir. Nosotros antes, si no teníamos el cuadro de procedimientos, no todos lo conseguían, no todos tenían esa lista de chequeo que decíamos nosotros, y entonces cómo aplicaban la estrategia si no tenían cómo clasificar. Yo creo que esta herramienta nos está dando la posibilidad de que la van a poder obtener todos, manualmente la van a poder tener en sus teléfonos, van a poder acceder en el lugar en donde estén para la clasificación. Hay unas preguntas que ahorita yo creo que Natalia no las va a poder contestar, pero independientemente van a poder entrar en el módulo que consideren importante en ese momento. No se necesita tener todo el libro para acudir. La misma estrategia tiene la forma de cómo utilizar la herramienta, entonces vamos a tener una accesibilidad mucho mejor. Yo me acuerdo que nosotros cuando hacíamos las capacitaciones, poder llegar a todos a esos territorios lejanos era difícil, requería una movilización muy grande de profesionales, unos recursos importantísimos. Esto se está dejando, o sea, esto no lo va a facilitar la herramienta, porque no vamos a tener que desplazarnos, ahí mismo van a tener que poder acceder fácilmente. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es difundirla. Yo creo que todos nosotros como pediatras, Martica siempre dijo, lo lideró siempre, lo lideraron los pediatras, somos nosotros los que debemos estar ahí, pero además todos nuestros médicos generales, las enfermeras, todo esto es un personal que de alguna forma se tiene que enfrentar a la atención de los niños en lugares lejanos, qué bueno poder tener una herramienta de esta calidad, con una actualización que está realmente, como lo dijeron, es de ahora. Nosotros cada cuánto hacíamos la actualización, difícilmente nos costaban esas actualizaciones, eran trabajos incansables para poder revisar cada uno de los módulos. Entonces yo creo que bueno, pues que llegó en un lindo momento. La pandemia creo que hizo que el esfuerzo que se hizo desde el ministerio diera resultados. Me quito el sombrero ante Natalia, ella trabajó conmigo en la secretaría, nosotros veníamos impulsando desde la secretaría el poder hacer que la estrategia saliera de forma virtual, un curso virtual. Bueno, qué dicha que yo hoy entonces me enfoqué y lo venimos haciendo. Ahora nosotros tenemos toda la parte del IEPI comunitario, que en ese entonces lo hacíamos, que ahora aquí es la educación para familias. Y lo que pretendemos ahora es complementar este trabajo que viene del ministerio con el curso virtual que para nosotros que también va a ser de bolsillo, en el cual todas nuestras madres, agentes comunitarios, puedan de algún momento, si no tienen la herramienta del ministerio a la mano, tengan desde la Secretaría la posibilidad de acceder a las 18 prácticas saludables que anteriormente mencionábamos para poder tener una muy buena educación. Entonces, esto era lo que yo les quería decir. Veo que por aquí muchos de nuestros compañeros tienen preguntas. Una de ellas, y las tiene Luis Carlos Ochoa, yo voy a darle la palabra a Natalia para que la conteste. Luis Carlos, porque él tiene algunas inquietudes que valdría la pena también resolver. En todo caso, bueno, creo que podemos empezar, María Isabel, con las preguntas que nos tienen. Hay varias preguntas. La primera es la pregunta tradicional y es consulta 15 a 20 minutos. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema y tener la opción de hacer el módulo completo o de mirar la aplicación de manera adecuada y brindar esa atención en ese momento? Yo pienso que el tiempo hará que lo apropiemos y que lo hagamos cada vez más rápido, pero cuéntanos un poquito qué han pensado ustedes con respecto a ese tiempo de consulta y a esa opción o esa posibilidad que tenemos nosotros de acceder o de tener contacto con el paciente de manera tan corta y tan, pues tampoco, o sea, tenemos que ser demasiado efectivos para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Bueno, antes de empezar con las preguntas, bueno, dar las gracias por este espacio y a la doctora Martica, la doctora Troncoso, en representación también de ASCON, y a Gracielita por reconocer el esfuerzo. Pero además veo de las personas que están aquí en la sala, muchas de las personas en que en algún momento yo las llamé y les dije, necesito que me ayude a revisar este contenido para la IEPI, y no hubo nunca ningún pediatra que me dijera que no, porque siempre resaltaba como ese amor hacia la estrategia. Y bueno, yo creo que los créditos se nos quedaron muchos por fuera,
quería comentar esa parte, pero bueno, gracias. Entrando un poco a esta pregunta, que además es una pregunta compleja, difícil de responder. Bueno, ustedes saben que en principio la herramienta lo que nos está brindando es un apoyo, no quiere decir, y no es un sistema de información que uno tenga que ingresar datos del paciente. En algún momento nos soñábamos muchas cosas y decíamos, no, que pudiera uno meter la patología y que la herramienta lo fuera llevando a uno, la clasificación, y que al final le mandara a uno imprimir y la alerta. Bueno, tal vez. O sea, la tecnología va avanzando y puede que nosotros con la tecnología también vayamos, pero en principio nosotros estamos dando un contenido que va a apoyar esa atención. Entonces, ojalá que se hubiera el tiempo. Lo que ustedes saben, digamos que la normatividad vigente nos dice que las consultas no deberían ser de menos de 20 minutos, pero eso sirvió para que de ahí en adelante quedara dicho que las consultas eran de 20 y bueno, hemos tenido lugares donde las consultas aún van para menos minutos. Pero en principio, la consulta promocional a las que tendría que hacer referencia principalmente, ya para entrar un poco en la gestión del riesgo, lo que está definido en la 3280 es que deben hacerse los ajustes necesarios para que se haga toda la atención que se requiera. Eso quiere decir que en ese proceso de acuerdo de voluntades y demás tendrían que hacerse los ajustes de los tiempos de consulta. Eso suena muy bien, está escrito, pero el cumplimiento es una tarea que ha sido ardua y que ustedes tienen que saber que nosotros en todos los espacios intentamos llegar a esos procesos de conciliación con las aseguradoras y con demás para poder tener esos tiempos. Pero bueno, creo que nos toca seguir impulsando un poco este tema, porque realmente nuestros niños, para poderles brindar esa atención integral, pues requieren unos ajustes en los tiempos de consulta. Entonces, pues en principio, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que, como decías tú ahorita, Marisabel, a medida que vayamos navegando, conociendo los contenidos, no, probablemente no nos vamos a tener que detener en la epidemiología, porque además esa nos tocará ir ajustando regularmente, y probablemente ya después de hacer esa lectura podemos ir ya a detenernos un poco en el cuadro de procedimientos, y creo que ya a medida que vayamos navegando, pues vamos a tener esas habilidades de ser un poco más rápidos en este tiempo que nos llevaría la consulta y la atención. Y bueno, lo que sí nos hace la herramienta, y es algo que estamos trabajando, o sea, yo les comentaba ahorita, queremos hacer muchas cosas. Tenemos en este momento 3 años con la empresa que nos la ayuda a construir para mejorarla, y queremos seguir generando un poco estos sistemas de alerta. El flujograma que creamos para el módulo menor de 3 meses, donde dijimos que es rojo, que es amarillo, que es verde, queremos hacerlo para cada uno de los módulos para que facilite al profesional una vez entre al módulo y que mantenga como esa banderita de decir, usted ya evaluó que no fuera enfermedad grave, bueno, continúe. Y que al final le saliera como un estilo también de los iconos que hemos manejado, la recordación de las atenciones promocionales, como decía Gracielita, que son muy claves para los niños y las niñas. Yo quería Eso. aprovechar. Claro, Muchas gracias, Natalia. Aquí hay una pregunta que se repite, la voy a decir, aunque después le voy a preguntar, voy a hacer la que hace Rafael Humberto, pero nos la dice María Cecilia y nos la dice también el doctor Luis Carlos Ochoa, y es que Más abajo. en la IEPI el concepto de la atención preconcepcional para identificar riesgos y poder definir en el embarazo de antemano qué riesgo tenía este recién nacido, ¿dónde quedó? Nos lo dice, es claro que en la 3280 nos dice el doctor Luis Carlos Ochoa, incluyen los riesgos prenatales y perinatales, pero la concepción de IEPI es tener un documento versátil, amigable, de fácil acceso, que le permita al médico en urgencias en una brigada o en TRIAS, o en una consulta prioritaria, hacer una evaluación donde pueda evaluarse también esta situación, un documento, y nos dice dónde queda en la valoración del riesgo preconcepcional y perinatal. Yo le di esto para la doctora Gloria, que formó parte del equipo, consideran que es fundamental esta evaluación, y que nos lo completará Natalia también. ¿Dónde se dejó este módulo para la evaluación del riesgo en el recién nacido? Bueno, digamos que estos módulos se pueden ir complementando y se pueden ir adaptando a las necesidades. Inicialmente empezamos por actualizar y por complementar con algunas patologías que son de
más consulta en las áreas donde van a utilizar la herramienta. Este minuto de oro, como nosotros sabemos, son todos los pasos adaptativos que se van a hacer. Digamos que es un proceso como de entrenamiento a todo el personal que está frente a la atención del parto. Lo que sí pudiéramos hacer es hacer como un algoritmo de manejo, cómo detectamos cuando el paciente se sale de este minuto para hacer una reanimación avanzada, más una capacitación posiblemente, que sería como el objetivo de este minuto de oro, ¿no? Que son las intervenciones oportunas, que no daría como tiempo para uno estar mirando y mirar, o sea, porque realmente es un minuto. Entonces, podemos adicionar, ir complementando, porque pues de eso se trata de esta herramienta, adicionando todos estos manejos y también pues de la mano con todas las capacitaciones. Gracias. Natalia, sí. Sí, gracias, doctora Troncoso. Yo creo que Sí. es esto lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esta es una primera versión. Nosotros en principio quisimos sentarnos en primera infancia, aunque, como dice la doctora, tenemos algunas recomendaciones ahí para el recién nacido y hemos traído esas condiciones de riesgo que están en la ruta materno-perinatal. Y, digamos, recalcaría el concepto de que todo lo de tema de minuto de oro, reanimación en sala de partos y demás quedó puesto en la resolución 3280, en lo que está ya en la ruta materno-perinatal. Nosotros no quisimos como traernos todo ese contenido que es muy extenso, sino dijimos, bueno, vamos a priorizar algunos módulos que están urgidos por actualizarse, mientras que ese que había sido actualizado recientemente, pues continúa vigente. Tendremos que ver en este proceso como de pilotaje, cómo va surtiendo, qué nuevos contenidos vamos a ir incluyendo, pero en principio esa fue la priorización. Dijimos, bueno, ¿qué hay que actualizar? ¿Qué está pendiente de actualizar? Y por eso con esos contenidos fue con lo que iniciamos esta primera versión. Me parece súper interesante. Hay una cosa que yo querría preguntar que no hemos considerado, y es qué seguimiento se va a hacer para medir el impacto de la iniciativa. Porque yo pienso que nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría y ASCONI deberíamos como implementar o buscar la forma de hacer o acompañar ese seguimiento para mirar cómo se puede ir mejorando la herramienta y cómo podemos apoyar pues, en el cambio de las cosas que haya que modificar. Hay comentarios en la aplicación que preguntan por los anexos de SIDA, por ejemplo, o por el uso o no de ibuprofeno como recomendación para el manejo de la fiebre en un paciente, por ejemplo, el riesgo que tiene un paciente deshidratado dependiendo de la edad, y ese tipo de cosas en donde podríamos nosotros acompañar como las actualizaciones de las cosas que vienen y asociarnos o pedir también ayuda de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, porque los obstetras pues en la parte del manejo preconcepcional nos pueden apoyar también pues para completar esa parte que yo considero que es fundamental. Y si han pensado ustedes en cómo medir ese impacto que tendría la estrategia y la apropiación de esa estrategia después más adelante. Bueno, no, claramente que ustedes aliados estratégicos, en ese primer, pues es que nos demoraríamos un montón de tiempo contando lo que ha pasado, pero digamos que cuando hicimos esa construcción de los contenidos, pedimos la revisión de Sociedad Colombiana de Pediatría, de sociedades científicas, de academia, pero estábamos en pleno COVID, o sea, en plenos picos, entonces hay veces fue un poco difícil la revisión porque teníamos como unos tiempos de cierre de entregas también con nuestro aliado estratégico PS, pero digamos que sabemos que ahorita estamos ya en el proceso de pilotaje y las posibilidades de mejora pues están ahí. Yo les tengo que decir que cada vez que entraba, yo les decía, cada vez que entraba yo encontraba errores de ortografía, porque muchas veces lo que uno construía y pasaba a los ingenieros pues se equivocaban, entonces digamos que siempre hemos dicho, bueno, con ojos de benevolencia estamos en esta versión 1.0, pero que era una necesidad lanzarla, porque si esperábamos a tener algo perfecto, pues íbamos a seguir dilatando algo que era una necesidad para el país. Entonces, bueno, no, es de este proceso de acompañamiento y de mejoras, pues bueno, todo es posible. Bueno, con referencia a lo del módulo, digamos, el acompañamiento que podamos tener con ginecólogos, obstetra, pues yo creo que nos tocaría esperar a la priorización de los contenidos. Yo sé que es importante, pero como fue un contenido que fue actualizado hace poco, creo que podríamos revisar, creo que cosas que creo que son muy importantes, es por ejemplo los contenidos de información en salud. Me parece que Sí. podemos robustecer, entonces
Y con referencia a medir el impacto, pues bueno, yo les mostraba en esa primera diapositiva que todo lo que hacemos se debe ver reflejado en esos resultados en salud. Pero medir resultados en salud no es tan sencillo, porque no solamente está, o sea, la morbimortalidad evitable, claro que está, digamos, depende de implementación de guías de práctica clínica y bueno, de este tipo de herramientas y demás, pero es que para afectar en salud y en resultados en salud debemos movernos desde los determinantes. Entonces, pues bueno, yo creo que claro, haremos seguimiento a qué va pasando en la implementación. Nosotros el plan es acompañar a los territorios. Bueno, Gracielita aquí como Secretaría van a acompañar el proceso sobre Bogotá. Nosotros acompañaremos desde los territorios, pero digamos que por eso decimos nuestros aliados estratégicos, así como nos contaba la doctora Martica históricamente, los pediatras y la academia. Por eso un reto que resaltábamos es que la academia empezara a ver cómo empieza a incluir nuevamente estos tipos de contenidos, porque es que salvan vidas. Entonces, quisiéramos decir, bueno, el manual del facilitador, de pronto que se tuvieron, pero decimos, bueno, los invitamos a que ustedes nos ayuden a construir, porque bueno, este es nuestro primer paso en este proceso. Buenísimo. Marta, yo Natalia, quiero que tú... sí, Sigue, nos sigue. pregunta por el módulo de VIH. Yo creo que es que como en una época el AYEP estuvo tan robustecido y hubo muchos módulos que se incluyeron, bueno, tú ya lo dijiste, sabemos que está el módulo de epilepsia, también está el de cáncer infantil, tenemos la posibilidad de la tuberculosis también que está incluida dentro de... el que puede ver, yo creo que es el momento de que empiecen a explorar la herramienta y miren todos los módulos que hay. Con respecto al del VIH, no sé qué pensaron, pero yo creo que, bueno, está empezando la herramienta. Yo creo que se le va a ir priorizando de acuerdo a cómo consideren. Pero Natalia, esta es una pregunta que nos hacen. Yo quisiera que tú nos contestaras. ¿Qué opinas con respecto a estos otros módulos? Sí, de acuerdo. ¿Cómo Yo creo quedaron? que, sí, pues digamos que hemos hecho un llamado, por ejemplo, a VIH y demás en el módulo de fiebre, ¿sí? Porque además no debemos olvidar el lugar que tiene la estrategia. O sea, nosotros no podemos traer acá un libro de pediatría, aunque les tengo que ser sinceros, en muchos de los módulos casi se nos fue a un libro de pediatría. Pero porque digamos que en este acompañamiento también que nos hacían, y por ejemplo epilepsia, se nos volvió un módulo gigante, pero cuando fuimos a revisarlo decíamos, y los neuropediatras nos decían, pero es que esto es importante, a veces los pediatras no saben esto, ¿sí? Entonces fue difícil decir, venga, vamos a ir resumiendo, pero digamos que hemos hecho un llamado como ese abordaje inicial, pero tal vez no vamos a traer todos los contenidos muy desarrollados, sino como lo venía, Exacto. digamos, trayendo esa primera mirada y cómo entró la estrategia de ese evaluar esa enfermedad grave, cuáles son esas condiciones prevalentes, y de ahí, pues digamos que de ahí partiendo en que lleven esa sospecha diagnóstica, irán esos niveles de mayor complejidad, donde aquí todos los pediatras, subespecialistas y demás podrán apoyar un poco los procesos de tratamiento diagnóstico y demás de los niños y las niñas. Acá hay otra pregunta y creo que esto nos la han venido haciendo desde la academia. Sabemos que muchos programas tienen montado dentro de su formación del recurso humano de los estudiantes de pregrado la estrategia como parte de su formación, la estrategia YEPI. Ya tenían unos módulos montados, ellos ya tenían estructurado el curso, digámoslo así, dentro del programa, tanto para los programas de pregrado como de posgrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hará con los médicos con formación por la estrategia IEPI y la herramienta? Yo creo que aquí hay que irse homogeneizando, o sea, yo creo que y eso te lo dejo también, Natalia, para que tú lo digas, es que conozcan la herramienta. Los módulos en general, los que habitualmente utilizábamos, no han cambiado mucho. Es más, la última actualización que nosotros hicimos con el grupo de IEPI, que fue prácticamente la del 2018, si uno ve, es muy parecida. Antes, por el contrario, nosotros creemos que el ministerio lo que hizo fue apalancar y llegar a las últimas actualizaciones, convocando a todos los especialistas, que era lo que en su momento siempre se hacía, liderada por Marta. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es cómo lograr hacer que eso que ya tienen montado en los diferentes programas, logran empezarse a homogenizar con la herramienta. Y no sé tú qué opinas, Natalia, cómo ha sido la propuesta. Creo que durante el proceso invitaron mucho a la academia también, entonces la academia debe tener un conocimiento de este proceso. Entonces yo creo que todo tiene que irse haciéndose de forma muy paulatina, pero ir progresando cada vez más hasta llegar al momento
en que, claro, las universidades daban certificación de IEPI porque es un requisito cuando se hace el servicio social obligatorio, lo solicitan. Entonces, ¿cómo va a ser esa certificación? ¿Cómo va a intervenir aquí la academia? Creo que esas inquietudes existen. No sé qué nos puedes decir con respecto a eso. Sí, bueno, yo creo que este espacio es muy propicio también para escuchar la experiencia que tienen, pues, digamos, desde asociaciones, sociedades científicas y la doctora Marta en este proceso. Nosotros estamos empezando, bueno, como ministerio obviamente hay una historia, pero en este migrar a tenerlo como una página web, como una aplicación, como libro digital, pues es un nuevo proceso y seguramente tendrán que venir algunos ajustes. Realmente lo que nosotros, y por eso siempre llegamos, no podemos quedarnos solo centrados en que la atención integral está puesto acá, sino que hay alrededor muchas cosas, debemos ir articulándonos con las cosas que el país va desarrollando. Entonces también yo creo que a ese proceso nos tiene que llevar la experiencia que ha pasado la estrategia, y digamos que las universidades también esperamos, por eso les decíamos, esperamos poder acompañar este proceso porque tendrá que venir un proceso de pilotaje, ¿sí? De cómo empiezan estos procesos de formación desde la academia, pero que es un sitio estratégico para moverlos y por eso también el acompañamiento de las sociedades científicas y de la experiencia de las personas que tienen historia en la estrategia, yo creo que es muy útil. Por eso quería preguntarle a Marta también un poco cómo fue esa experiencia de entrar en las universidades y cómo podríamos utilizar esa experiencia previa para empezar esa implementación y ese conocimiento de la nueva herramienta, porque yo sí pienso que es fundamental que lo conozcan desde antes de salir y que todos los médicos que pasen por una rotación de pediatría como médicos generales deberían conocer esta nueva estrategia. Sí, dos cosas. Primero, creo que no solo no es importante que la conozcan, sino es fundamental. O sea, ningún médico puede salir de una universidad si no tiene IEPI. Eso es completamente claro porque eso resume cómo tienen que atender a los niños. Y eso que se logró que para entrar a rural y que todos tuvieran que tener IEPI y fue muchas de estas cosas que son fáciles ahorita fueron una lucha de mucho tiempo, son logros que no podemos perder. Porque como decía, un médico con un libro de IEPI salva vidas, no necesita saber nada más de pediatría. Y ese libro de IEPI es esta herramienta. Yo creo que uno, bueno, como hicimos para meterlo en la academia, en esa época invitamos, no solo aquel jefe de pediatría de cada una de las universidades, sino a los decanos y los involucramos en este proyecto de salvar vidas de los niños, que realmente es por lo que hacemos las cosas. Los jefes de pediatría, yo creo que en este momento no hay mucho problema porque en cada universidad tienes un pediatra que maneja y conoce muy bien a IEPI. Esa es la ventaja grande. Si a mí me preguntan qué hace uno entre el texto y lo que tiene de IEPI, lo que tiene ahora la herramienta, es lo mismo que hace uno ahorita cuando de golpe hablaba de bronquiolitis y decía, y miremos esto que hay. Creo que la herramienta trae los módulos y le facilita a uno, o sea, cuando uno entra a la parte respiratoria, entra a mirar todo esto que menciona IEPI, o sea, entras tú a ver una buena clasificación, lo que es bronquiolitis, cuál es grave, cuál no es grave. En diarrea sigue uno la misma estructura. O sea, creo que el reto es ver cómo mezcla uno ahorita ambas cosas para que antes dejaba uno ese cuadro de procedimientos y le decía a uno, no vaya a irse a su rural sin este cuadro de procedimientos, no vaya a ver un niño sin este cuadro de procedimientos. Ahorita le dice uno, de todo este curso que te estamos dando, no te vayas, si tienes ahí digital esta herramienta. Creo que
cuando uno le juega lo puede integrar muy fácil. Por eso yo decía, lo único que IEPI busca, y por eso era muy fácil hacer muchos IEPIs, o sea, volver cualquier tema IEPI, pues gracias a esto nosotros con algunos que están aquí sacamos una IEPI de lepra para África, que no tiene nada que ver con atención de niños, pero volver en este esquema mental las cosas es lo que es fácil y es lo que tenemos que transmitir y quizás también ver cómo ayudar para que la nueva guía de VIH que salió, pues la volvamos un cuadro fácil y no esa guía grande que es muy difícil de leer. O sea, el problema de las guías es que son muchas hojas, muy difícil de leer y la persona no acaba sabiendo qué hacer. Entonces, todo hay que simplificarlo en estos cuadritos. Yo creo que hay que sentarse de golpe, puede uno sentar nuevamente a los docentes a mirar, a los jefes de programas a mirar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y ver cómo va jugando uno después de haber trabajado con la herramienta, pero creo que facilita las cosas. Creo que Sí. hemos inventado toda la vida, inventamos cómo enseñarle a distancia. Creo que dictamos uno de los primeros talleres estando en la Universidad Nacional a la gente de Leticia, en la época que no existía la virtualidad. Estoy hablando de los años en que la virtualidad no existía, y logramos hacerlo para después ir un solo día a hacer la práctica. O sea, hay que inventar, hay que usar la herramienta, hay que inventar. Creo que una vez utilice uno, la mire, la revise, vea cómo se integra con IEPI y vea uno cómo le puede transmitir con lo que sabemos hacer de IEPI, lo que tenemos claro que es lo que salva vidas, que es este enfoque integral y enfoque de riesgo. Ver cómo lo pasamos a nuestros estudiantes utilizando lo que tenemos. O sea, a mí me parece que el que nuestros estudiantes tengan una herramienta en la cual jueguen, eso nos quita la trama más grande que tenía IEPI, y era que no se durmieran leyendo un libro. Y entonces uno jugaba a despertarlos, era muy difícil, y después vino la virtualidad y era peor, porque yo creo que la mitad de las veces nos dejaron ahí hablando solos, o sea, como sucede en la época actual. Entonces, Mira, creo que sí. toca reunirlos, mirar, buscar cómo se integran. Creo que una vez los docentes de las universidades jueguen con la herramienta, hay que mirar qué opinan de cuál es la mejor forma de integrarlo. Antes era cómo dictamos un taller de 14 días en una universidad. Creo que el reto ahorita es cómo integramos esta herramienta en lo que estamos dando dentro de nuestra universidad. Creo que es uno de los retos, pero no solo para los médicos generales. Creo que esta gran actualización, si uno coge, no sé, el módulo de diarrea, es la guía de diarrea. Es una Sí, guía actualizada de diarrea. ah, Tenemos que ver cómo todos estandarizamos en la práctica de nuestras instituciones, que se sigan las guías, porque es nuestro deber ser. O sea, estandarizar la práctica es lo que más nos va a ayudar a salvar vidas. Creo que es lo mismo que decía la doctora Gloria, ahorita hay que usar, estandarizar práctica, que a nadie se le pase nada, que los manejos sean estándar, que no rompamos reglas, sino cuando estemos muy seguros que hay que romper. Creo que es nuestro reto que en cada uno de nuestros sitios utilicemos esto para estandarizar la práctica de atención de los niños. Y ahí se une una cosa que nos preguntan ahí, es que hay una persona que está hablando de que tiene la historia clínica con IEPI incluido, y cómo van a hacer para integrar esto a esa historia clínica y estas modificaciones que vienen. Entonces es súper importante que cada institución se invente la forma en que se pueda apropiar no, y la aplicación. no va en contra de ninguna historia. Por eso fue que yo traje aquí nuestra hoja de registro, porque OPS nos enseñó en el 97, 98, que no existía IEPI si no existía la hoja de registro. Y Colombia fue el que vino a decir, la mitad de nuestros sitios no tienen hoja de registro, el ministerio no le puede mandar a nadie a que use un formato obligatorio para atender a los pacientes. Cada institución usa lo que quiera. Entonces, ahí nuestro reto era, en cada institución, con la historia clínica de cada servicio, cómo lográbamos que esa atención fuera integral, y esto es lo mismo. Creo que al que tiene historia clínica dentro de su institución es un hit.
Sí. Porque esta es la herramienta que va al lado, o sea, no es la historia clínica, es el cuadro de procedimientos que lo lanza uno pegadito al módulo, al libro. O sea, eso es la herramienta, o sea, uno entra a una paginita que entra a la página de diarrea, fiebre es igual el capítulo de fiebre, actualizado con las enfermedades que ahorita hay que tener en fiebre. O sea, igual entramos nosotros capítulo a capítulo. Entonces creo que a cada uno nos toca manejar, trabajarle a la herramienta para ver cómo la aterrizamos y ahí sí reunirnos a ver cuál de las estrategias le ha funcionado mejor a la universidad, porque es un reto capacitar, educar adecuadamente a nuestros estudiantes, es un reto. Entonces creo que ahorita el reto es ver, utilizando esto, utilizando lo que teníamos en el currículum de cada uno, cómo logramos. Pero tenemos que hacer que nuestra gente haga atención integral cuando vea a cualquier niño. Yo quisiera aprovechar. Sí, Glorita. No, solamente quería comentar que esta herramienta no la debemos como estigmatizar que es para el estudiante o el médico general o las personas, sino quienes la debemos empoderar somos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos a nuestros estudiantes. Entonces nosotros debemos tenerla, usarla, revisarla y que ellos nos vean cómo la hacemos, y sería como el ejemplo por parte nuestra para que ellos comiencen a verla. Sí. Y lo segundo, cuando uno estandariza las prácticas, mejora la calidad de atención. Entonces, si somos prácticos, la utilizamos, damos el ejemplo, seguro que vamos a impactar en ellos de alguna forma. Es la única forma de apropiarla. Sí, yo también quisiera decir, aquí está con nosotros la doctora Patricia Granada, ella ustedes la conocen, es pediatra y ella formó parte mucho tiempo durante la docencia, ella fue una de las líderes dentro de la academia en todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento de los muchachos o la implementación de la estrategia en el pregrado y en el posgrado. Y ella nos dice que conociendo la estrategia y ya una vez implementada en el programa, definitivamente es mucho más fácil hacer el ejercicio. O sea, ella cree que puede ser más fácil porque ya lo que hay que es mostrar los módulos actualizados, lo que está diciendo, porque realmente la metodología sigue siendo la misma. O sea, yo no creo que tenga dificultades. Hay muchos programas. A mí me gustaría escuchar la opinión del doctor Luis Carlos Ochoa, que ha sido un abanderado en todo lo que tiene que ver con estos talleres a nivel nacional. Él está acá con nosotros. Él cómo lo ve desde la academia, también sería importante escuchar su opinión. Yo creo que aquí lo que hay que es armonizar los contenidos. Hemos dicho durante este tiempo, nosotros tenemos acá un comité de tecnologías liderado por nuestra pediatra Olga Vaquero. Aquí nos han dicho lo importante que es que cada vez más la tecnología se incorpore en la valoración de nuestros pacientes, que forma eso ayuda y contribuye mucho para todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y mejorar todo lo que tiene que ver, como decía la doctora Gloria, estandarizar los procesos. Entonces yo por el contrario, creo que vuelvo y repito, es la oportunidad de oro que nos está dando el ministerio a nosotros para que una herramienta que nos costó tanto trabajo por lo que implicaba en su capacitación, ahora llegue de una forma mucho más fácil, porque además, mira, yo creo que los que están añorando, y yo me alegro mucho por ellos, son nuestros territorios. No digo Bogotá, porque aquí Bogotá tiene más acceso a la atención. Son nuestros territorios. ¿Cómo ellos van a poder acceder de una forma tan fácil? Yo lo digo entre comillas, aunque sabemos que la conectividad puede llegar a jugarnos un papel un poco incómodo, pero en todo caso les va a llegar mucho más fácil que lo que era movilizar los equipos para poder llegar a fortalecer. Entonces yo creo que una cosa importante en eso que estás diciendo, en eso que estás diciendo tú, es lo que nos mostró la doctora Gloria con respecto a que nosotros como Bogotá nos sentimos a veces muy sobrados en términos de que tenemos más acceso, tenemos más opciones, tenemos mejores estándares en general. Pero lo que nos mostró la doctora Gloria es muy preocupante porque muestra a Bogotá con una mortalidad en el menor de 3 meses que es significativa y con un impacto importante y con muchas cosas que tenemos que cuidar en términos de los migrantes y una cantidad de situaciones que se nos están presentando. Entonces, asumir que es una aplicación, o sea, no podemos pensar que es más para los territorios
entendiendo que es buenísimo e importantísimo que sea para los territorios o que esté disponible para los territorios, pero nosotros como bogotanos no nos podemos dormir en los laureles y tenemos que trabajar muchísimo por apropiarlo y por tener estándares que sean unificados y cumplir con lo que nos recomiendan las guías. No, Yo pienso que eso completamente de es súper acuerdo importante. contigo. Yo sé que aquí hay una labor, un reto muy grande para Bogotá, pero yo también creo que los territorios van a salir muy bien favorecidos con Sí, esto. claro que sí, todos. Sí, bueno, pues nada, yo creo que estamos ya casi sobre el tiempo. No sé si quieran dar cada una unas palabras de cierre, pero de verdad quiero agradecerles por primero a todos los asistentes por la increíble participación. Yo le decía a la doctora Gloria que me dijo que le dije que era muy taquillera, la doctora Beltrán y la doctora Natalia, muy taquilleras todas. Qué dicha haberlas tenido acá y de verdad pues hagamos como unas palabras de cierre cada una para concluir, pero importantísimo, importantísimo la presencia de todos los que han trabajado en la estrategia IEPI durante todos estos años. Gracias por estar acá presentes y espero que sigamos trabajando todos en conjunto, Ascomuni, Sociedad Colombiana de Pediatría, trabajar en equipo para mostrar estos resultados que esperamos se vean más adelante. Adelante, doctora Natalia. Bueno, muchas gracias. De verdad que es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias también porque ha sido muy bien recibido este proceso de actualización, pero porque sabemos que históricamente muchas de las personas que están acá han posicionado una estrategia que salva vidas. Y bueno, hace parte, digamos que, de las apuestas que tenemos de movilizar actualizaciones en aras de mejorar la atención de los niños y las niñas, obviamente en articulación con lo que el país ha avanzado, con las apuestas que tenemos como país con referencia a las rutas integrales de atención en salud, que sabemos que también ha sido un proceso que ha conllevado tiempo, pero que seguimos, digamos, trabajando. Incansablemente estamos en este proceso de llegar con cosas que se vean reflejados en los niños y ustedes que están directamente en la atención, pues que podamos ver esos resultados. Gracias por el acompañamiento. Siempre lo que yo digo es, yo no queremos que todo lo que construyamos se quede en el papel o en este caso en un computador, sino que llegue a donde debe llegar, que es a los niños y a las niñas con los que trabajamos todos los días. Entonces, muchas gracias y bueno, quedamos atentos a recibir obviamente sus observaciones y demás por seguir trabajando en mejorar el aplicativo. No, queda el micrófono abierto para próximas oportunidades y aquí sabes que puedes contar con nosotros para toda esta difusión. La doctora Troncoso, Bueno. gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a ustedes, de verdad que como ASCON estamos muy contentos de tener esta integralidad y este manejo del recién nacido, que no es solamente recién nacido, sino que va a ser el lactante, va a ser el niño pediátrico, va a ser el adolescente. Entonces, esa cadena de atención para nosotros es espectacular y desde el punto de vista personal, realmente yo me siento relativamente nueva en el tema. Y viéndolo ya después de tanto tiempo de la práctica en una unidad con intensivo, pienso que esta base, que este inicio realmente es lo que le da el soporte y es lo que va a mejorar la atención, porque ya cuando uno tiene el paciente crítico, pues ya uno lo maneja y todo, pero pues tantas cosas que uno hubiera podido evitar, como siempre lo digo yo, no es que queramos tener las unidades de cuidado intensivo llenas, la idea es tenerlas más bien vacías, porque eso refleja realmente el cuidado y la atención. Gracias. Martica. Nada, nuevamente mil gracias. Es un gusto estar aquí, un gusto estar hablando de IEPI y nada, yo creo que nuestro compromiso como pediatras tenemos muchos niños que acompañar a crecer saludables y muchas vidas que salvar. Y muchas enfermedades que tratar bien. Creo que sigue siendo nuestro reto desde que salimos de la universidad y es nuestra obligación trabajar con ello. Entonces sigue siendo un gusto estar aquí y leer aquellas personas conocidas, me hicieron ver muchas fotos, habrá que hacer reunión de la historia, pero es un gustazo, o sea, creo que es nuestro reto y hay veces
La vida nos hace hacer altos y renovar los compromisos como pediatras. Este es uno de nuestros grandes compromisos. Tenemos personas de Marisabel. todas partes, pero me parece muy importante resaltar que tenemos aquí a Pablo Silveira Soto de Uribía, de La Guajira, diciendo y mostrando la importancia y resaltando la importancia de lo que va a ser esta estrategia para la niñez guayú y para los migrantes que pues sabemos son un problema importante y tienen un impacto importante en la salud de La Guajira. Y pues nada, agradeciendo la invitación y gracias a ti por estar acá y por acompañarnos desde Montería también. Así que tenemos personas de todas partes. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Esperamos poder hacer nuevamente en unos meses otra en que podamos dar retroalimentación al ministerio y decir qué esperamos que se haga y cómo esperamos que se implementen los cambios. Así que empezamos a hacer un trabajo de doble vía y es responsabilidad de todos esta implementación. Cierra tú, Graciela, por favor. Muchas gracias por acompañarme hoy y que pues somos las dos aquí, así que bueno, Marisabel, por favor. No, pues de verdad agradecerles a nuestras expositoras, realmente fue un momento muy especial para nosotros. Aprovecho para decirles a nuestros compañeros, a nuestros afiliados pediatras y no afiliados y a toda la población que quiera acompañarnos a nosotros, a todos los profesionales, que también considerando que nosotros como pediatras debemos liderar todos estos procesos que se vienen haciendo desde el ministerio para mejorar la atención de nuestros niños y niñas. Tenemos una jornada también el 9 de agosto que va a estar relacionada con la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, las herramientas que se deben utilizar, el objetivo que tiene dicha atención para que nosotros como pediatras seamos los que empecemos a promover de una forma consciente y comprometida del esfuerzo que viene haciendo el ministerio, de lo importante que es aplicar todas estas herramientas. Entonces, nuevamente mil gracias a todos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. No tengo la menor duda de que este va a ser una herramienta de mucha utilidad para todos nosotros y para todos aquellos que la apliquen en su momento. Bueno, que pasen buena noche. Descansen todos, muchas gracias, hasta luego. Gracias.